Bienvenidos un día más a su canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso y lleno de energía positiva. Yo como siempre estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes para un nuevo vídeo que, déjenme decirles, sé que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un rumor jugosísimo, una historia que ha encendido las redes sociales y que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sí, estamos hablando de ese posible flechazo, de ese amor a primera vista, que, según se dice, ocurrió entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en una fiesta que aparentemente era la fiesta a la que había que asistir. ¿Será verdad? ¿Es solo un chisme más inventado por la prensa rosa? ¿O realmente Cupido lanzó su flecha con una puntería perfecta? Vamos a analizar todos los detalles, las pruebas, los indicios y, por supuesto, las declaraciones que han surgido alrededor de este culebrón que, admitámoslo, nos tiene a todos enganchadísimos. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de celebridades, de los análisis profundos de las relaciones entre famosos, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyarme, de hacerme saber que les gusta lo que hago y además, así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, que prometo que serán igual de interesantes, o incluso más que este. Así que ya saben, clic al botón rojo y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vayamos directamente al grano. Esta historia comienza en una fiesta. Una fiesta de esas a las que solo los más VIP tienen acceso. Una fiesta llena de luces, glamour, música y por supuesto, un montón de caras conocidas. Según fuentes cercanas a la pareja, Hande y Kerem llegaron por separado. Ella, radiante como siempre, con un vestido que dejaba a todos sin aliento. Él, elegantísimo, con esa sonrisa que derrite hasta el corazón de piedra más duro. Dicen que sus miradas se cruzaron en el momento en que Hande entró al salón. Un flechazo instantáneo, como si el tiempo se hubiera detenido y solo existieran ellos dos en ese preciso instante. Sinceramente, la idea es muy romántica, ¿no creen? Esas historias de amor a primera vista siempre nos hacen suspirar, nos dan esperanza y nos recuerdan que el amor verdadero puede surgir en el lugar menos esperado. Pero, ¿hay pruebas de que esto realmente sucedió? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. No hay fotos ni vídeos que confirmen el romance. Ni siquiera un saludo casual captado por las cámaras. Pero sí hay testimonios. Amigos en común que aseguran haberlos visto charlando animadamente durante toda la noche. Testigos que afirman que la química entre ellos era palpable, que se reían, se miraban a los ojos y parecían estar en su propio mundo. Incluso hay quien dice que Kerem estuvo especialmente atento a Hande durante toda la fiesta, protegiéndola de las miradas indiscretas y asegurándose de que no le faltara de nada. Un caballero. Por supuesto, como en todo buen culebrón, también hay voces discordantes. Gente que niega rotundamente que haya habido algo más que una simple conversación entre dos compañeros de profesión. Personas que insisten en que Hande y Kerem son solo amigos y que toda esta historia es una invención de la prensa para generar titulares. ¿A quién creer? Esa es la pregunta del millón. Lo cierto es que tanto Hande como Kerem han mantenido silencio al respecto. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores. Y como sabemos, cuando los famosos no hablan, las especulaciones se disparan. Pero vamos a ser honestos, ¿qué tan probable es que haya surgido el amor entre Hande y Kerem en esa fiesta? Si analizamos sus trayectorias, sus personalidades y su historial amoroso, podríamos llegar a algunas conclusiones interesantes. Ambos son actores muy exitosos, con una gran base de fans y una agenda llena de compromisos. Ambos son personas muy atractivas, con un gran carisma y un sentido del humor contagioso. Y ambos han tenido relaciones sentimentales públicas y mediáticas. Hande, recordemos, ha estado vinculada a varios actores y empresarios. Kerem, por su parte, ha tenido relaciones con actrices y modelos. Ambos saben lo que es estar en el ojo del huracán mediático y conocen los riesgos y las ventajas de una relación pública. Entonces, sería descabellado pensar que podrían estar interesados el uno en el otro. Yo creo que no. De hecho, creo que sería una pareja explosiva, una pareja que daría mucho que hablar y que seguramente se convertiría en la favorita de muchos fans. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que ambos son personas muy reservadas y que valoran mucho su privacidad. Es posible que si realmente está surgiendo algo entre ellos, prefieran mantenerlo en secreto, al menos por ahora,
para evitar la presión mediática y proteger su relación. Además, recordemos que ambos son muy profesionales y que seguramente querrán evitar cualquier situación que pueda afectar su trabajo o su imagen pública. Una relación sentimental, por muy bonita que sea, siempre conlleva riesgos y responsabilidades. Así que, en resumen, tenemos una fiesta, dos actores guapísimos, rumores de un flechazo instantáneo, testimonios contradictorios y el silencio de los protagonistas. ¿El resultado? Una incógnita total. No podemos afirmar con certeza si Hande y Kerem se enamoraron a primera vista en esa fiesta, pero tampoco podemos descartarlo por completo. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede en el futuro. Tal vez con el tiempo la verdad salga a la luz. Tal vez Hande y Kerem decidan confirmar o desmentir los rumores. O tal vez simplemente sigan manteniendo su vida privada al margen de los focos. Sea como sea, lo que sí podemos afirmar es que esta historia nos ha entretenido, nos ha hecho soñar y nos ha recordado que el amor, en todas sus formas, es una de las cosas más maravillosas que existen en este mundo. Y con esta reflexión, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan disfrutado de este análisis profundo de los rumores sobre el posible romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recapitulando, exploramos los rumores de un posible flechazo entre Hande y Kerem en una fiesta llena de glamour, analizamos las pruebas y testimonios que respaldan o contradicen la historia, y reflexionamos sobre la probabilidad de que haya surgido el amor entre estos dos actores tan exitosos. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Su apoyo significa el mundo para mí. Y por favor, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem harían una buena pareja? ¿Piensan que es solo un rumor inventado por la prensa? ¿O creen que hay algo más detrás de todo esto? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia a 1500 palabras ***. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Porque después de echar leña al fuego, nos toca analizar con lupa lo que ha pasado después de esa famosa fiesta. ¿Se han visto Hande y Kerem en público? ¿Han intercambiado likes sospechosos en redes sociales? Han dejado pistas sutiles en entrevistas que nos hacen pensar que efectivamente Cupido ha estado haciendo de las suyas. Absolutamente todo. *** Las redes sociales, el nuevo campo de batalla del amor ***. Empecemos por las redes sociales, el patio de recreo virtual donde las celebridades se comunican con sus fans y donde los rumores se propagan a la velocidad de la luz. Si bien no ha habido fotos explícitas de Hande y Kerem juntos, los fans más observadores han notado ciertos patrones que para ellos son pruebas irrefutables de un romance incipiente. Por ejemplo, ambos actores han publicado fotos en lugares similares casi al mismo tiempo. ¿Coincidencias?, dirán algunos. ¿Pero tantas coincidencias? Además, Hande ha comenzado a seguir en Instagram a algunos amigos cercanos de Kerem, y viceversa. Un gesto que en el mundo de las celebridades puede significar mucho más que una simple cortesía. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los likes estratégicos. Hande ha dado me gusta a comentarios de fans que los shippean con Kerem, y Kerem ha hecho lo mismo con comentarios similares sobre Hande. ¿Una forma sutil de alimentar los rumores? ¿O simplemente un gesto de agradecimiento a sus fans por su apoyo? La respuesta, como siempre, está en el aire. *** Las entrevistas, un mar de evasivas y sonrisas cómplices ***. Pero las redes sociales no son el único lugar donde podemos buscar pistas. También tenemos las entrevistas, ese terreno pantanoso donde los famosos deben navegar con cuidado para no revelar más de lo debido. Recientemente tanto Hande como Kerem han sido preguntados directamente sobre los rumores de romance. Y como era de esperar, ambos han respondido con evasivas y sonrisas cómplices. Hande, por ejemplo, ha dicho que Kerem es un gran amigo y un excelente compañero de trabajo. Una respuesta políticamente correcta que no confirma ni desmiente nada. Pero esa sonrisa traviesa que deja entrever que quizás, solo quizás,
haya algo más que amistad entre ellos. Kerem, por su parte, ha sido un poco más ambiguo. Ha dicho que Ande es una mujer increíble, talentosa y muy divertida. Y ha añadido que disfruta mucho de su compañía. Un cumplido halagador que, sin embargo, no aclara si su relación es puramente profesional o si hay algo más en juego. Lo que sí es cierto es que ambos actores han demostrado tener una gran química en pantalla. Su trabajo juntos ha sido muy elogiado por la crítica y por el público, y muchos fans creen que esa química se extiende también fuera de las cámaras. Asterisco asterisco el historial amoroso, un patrón que podría repetirse asterisco asterisco. Como ya mencionamos, tanto Ande como Kerem tienen un historial amoroso bastante público. Ande ha estado vinculada a actores, cantantes y empresarios, mientras que Kerem ha tenido relaciones con actrices y modelos. Si analizamos sus relaciones pasadas, podemos observar ciertos patrones que podrían darnos una pista sobre sus preferencias y sus gustos. Por ejemplo, ambos parecen sentirse atraídos por personas creativas, exitosas y con una gran personalidad. Además, ambos han demostrado ser personas románticas y apasionadas. Les gusta vivir el amor intensamente y no tienen miedo de mostrar sus sentimientos en público. Entonces, ¿podríamos decir que Ande y Kerem encajan en el perfil del uno para el otro? Yo creo que sí. Ambos son atractivos, talentosos, exitosos y tienen una gran química. Y ambos parecen estar buscando una relación seria y duradera. Asterisco asterisco la opinión de los expertos, ¿qué dicen los psicólogos y los expertos en relaciones? Asterisco asterisco. Pero no solo podemos basarnos en nuestras propias observaciones y especulaciones. También podemos recurrir a la opinión de los expertos en relaciones y los psicólogos para analizar la situación desde un punto de vista más científico. Según algunos expertos, el hecho de que Ande y Kerem hayan mantenido silencio sobre los rumores podría ser una señal de que están tratando de proteger su relación. Es común que las parejas famosas opten por mantener su vida privada al margen de los focos, especialmente al principio de la relación, para evitar la presión mediática y proteger su intimidad. Además, el hecho de que ambos hayan mostrado una gran química en pantalla podría indicar que existe una conexión real entre ellos. La química, según los psicólogos, es un factor clave para el éxito de una relación. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que las relaciones entre famosos suelen ser complicadas. La fama, el trabajo y la presión mediática pueden poner a prueba cualquier relación, por muy sólida que sea. Asterisco asterisco las conclusiones, romance a la vista o simple amistad, asterisco asterisco. Así que, después de analizar todos los detalles, las pruebas, los indicios y las declaraciones, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Hay romance a la vista entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, o se trata simplemente de una amistad? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Como ya dijimos, no hay pruebas irrefutables que confirmen el romance. Pero tampoco podemos descartarlo por completo. Lo que sí podemos decir es que hay muchos indicios que sugieren que podría haber algo más que amistad entre ellos. La química en pantalla, los likes sospechosos, las evasivas en las entrevistas y el silencio de los protagonistas son señales que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, Cupido ha estado haciendo de las suyas. Pero al final, la decisión de confirmar o desmentir los rumores es solo de Ande y Kerem. Y nosotros, sus fans, solo podemos esperar y ver qué sucede en el futuro. Sea como sea, lo que sí podemos afirmar es que esta historia nos ha entretenido, nos ha hecho soñar y nos ha recordado que el amor, en todas sus formas, es una de las cosas más maravillosas que existen en este mundo. Y quién sabe, quizás estemos presenciando el nacimiento de una nueva pareja de ensueño en el mundo del espectáculo. Solo el tiempo lo dirá. Y con esta reflexión aún más profunda, llegamos al final de este vídeo extendido. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que se hayan entretenido con todas las especulaciones. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Y por supuesto, suscríbanse para más chismes jugosísimos y análisis profundos. Hasta la próxima.